Este programa de ciencias busca difundir el conocimiento de la investigación científica en el Perú y su contribución al desarrollo del país. Asimismo, tiene la finalidad de propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la investigación científica para la formación de una ciudadanía crítica. En el tercer eje temático, denominado la divulgación científica para la formación ciudadana, es un gusto contar con la participación del doctor Nahuel Monteblanco, a quien a continuación presentaremos. El doctor Nahuel Monteblanco es doctor en nanofísica de la Universidad de Grenoble, Alpes, en Francia, egresado de la carrera de física de la UNI. Su área de trabajo es la nanotecnología. Más específicamente, es un campo llamado espintrónica. Trabaja en la fabricación, caracterización y desarrollo de dispositivos micro y nanoelectrónicos, basados en válvulas de spin y túnel magnéticas, incluidos sensores de campo magnético, memorias no volátiles, etc. Actualmente realiza el postdoctorado en el laboratorio SPEC de la Comisión de Energía Atómica de Francia, el CEA, en París, Francia. Es fundador de la Organización de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación Científicos.pe, y donde es coordinador del área de divulgación y fomento de la ciencia. Ha sido parte de la organización del Encuentro de Científicos Peruanos en Europa, Sinapsis, durante varios años, y es parte de la Asociación Franco-Peruana La Puya Internacional. El doctor Nahuel presentará la conferencia titulada El rol de los científicos en la sociedad, promoviendo la cultura científica y luchando contra la desinformación, quien compartirá la importancia de la educación científica en la sociedad actual, orientada al desarrollo sostenible, en el marco de una educación para todos. Este análisis muestra la necesidad de una reorientación de las estrategias educativas y conduce al esbozo de un modelo de aprendizaje de las ciencias como investigación orientada en torno a situaciones problemáticas de interés. Doctor Nahuel, un gusto tenerlo presente en este salón. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez. Estoy muy contento de estar aquí. Es un honor presentar esta charla para la Biblioteca Nacional del Perú. Quisiera agradecerles la invitación y, bueno, estoy a su disposición para comenzar cuando gusten esta charla, que espero sea interesante. Por favor, doctor, si usted se puede empezar con la charla. Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Un minuto que voy a esconder el... Ok. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de esta serie de conferencias. El título de mi charla es El rol de los científicos en la sociedad, promoviendo la cultura científica y luchando contra la desinformación. Algo que es muy importante en estos días, si bien es cierto, los científicos pasan mucho tiempo en los laboratorios, vamos a ver a través de esta charla que tienen también otras facetas. Mi nombre es Nahuel Monteblanco, como bien mencionó el doctor Gutiérrez, y trabajo haciendo un postdoctorado en el CEA Cerrey en Francia, mi área de investigación, nanotecnología, y más específicamente la espintrónica. Bueno, quisiera empezar la presentación uniéndome a este hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro. Estamos promoviéndolo desde científico.p porque consideramos que la inversión en ciencia y tecnología es algo muy importante para el verdadero desarrollo de nuestro país. Bueno, empecemos definiendo un poco qué es un científico, ¿no? Un científico es aquella persona que se dedica a generar conocimiento utilizando un método, el cual se conoce como el método científico. Es un método el cual nos ayuda a reducir de alguna forma los errores que pudieran haber, de tal forma que al final de la utilización de este método científico podamos generar conocimiento. Y la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos por estos investigadores. Obviamente la ciencia, como veremos más adelante, evoluciona en el tiempo y no es totalmente absoluta. La actividad de investigación es el trabajo que realizan estos investigadores. Cuando nosotros decimos estoy haciendo una investigación, quiere decir que generalmente estoy dentro de un proyecto tratando de investigar, de encontrar respuestas a ciertas preguntas, tal vez generar algún modelo, tal vez ver si existe alguna relación causa-efecto, etc. Durante la presentación voy a hablar también en algunas partes de la CTI. La CTI es la ciencia, la tecnología y la innovación. Y cuando me refiero a la academia, no me estoy refiriendo a una academia preuniversitaria, sino a la comunidad científica.
Nosotros generalmente decimos, bueno, en la academia el trabajo es muy arduo, o me voy a cambiar de la academia a la industria, quiere decir que voy a pasar de la comunidad científica a trabajar en una empresa tal vez privada de investigación. Un poco aquí a la derecha ustedes pueden ver lo que se espera de un científico, alguien con su bata, sus lentes y haciendo experimentos un poco divertidos. Y acá abajo les muestro una máquina con la que yo fabrico sensores magnéticos para aplicaciones de automóvil y de algo que algún día podré compartir con ustedes en redes sociales, un poco cómo es el desarrollo de la nanotecnología y la espintrónica aquí en Francia. Bueno, aquí les presento una línea del tiempo de la formación en investigación. Nosotros sabemos que el científico pasa mucho tiempo trabajando y tiene que hacer muchos años de estudio. Entonces aquí les presento una línea temporal en donde coloquemos el año 0 cuando hemos terminado el bachiller. Terminamos los 5 años de carrera en el Perú, soy bachiller y empiezo, por ejemplo, a especializarme con una maestría. Después puedo hacer un doctorado de 3, 4 años en algún lugar del mundo o en el Perú. Luego paso a hacer un postdoc y luego puedo llegar a ser investigador junior o un investigador principal más adelante. Algunas características de esta parte en anaranjado, que es el bachiller, la maestría y el doctorado, es que son grados académicos. Nosotros estudiamos y tenemos que realizar una tesis para poder obtener este grado. Yo me encuentro aquí haciendo un postdoctorado, que es un contrato de trabajo, también se llama ingeniero de investigación en algunas empresas o en algunos laboratorios, tienen tiempo definido, entre 1 año y medio, 2 años, generalmente, pero puede ampliarse mucho más, y nos sirve para poder hacer networking. Hacemos trabajos de investigación enmarcados en un proyecto, y lo más importante aquí es publicar. Si bien es cierto, en el doctorado también publicamos, estamos en una investigación mucho más larga. En el postdoc hay que hacerlo en corto tiempo, hay que aplicar todo lo que se aprende en el doctorado, y para buscar después una posición como investigador junior hay que tener buenas publicaciones y hay que tener experiencia, ¿no? Cuando uno es investigador junior, quiere decir que ya está establecido, generalmente siempre, en algún lugar, en alguna institución, y como responsabilidad es la búsqueda de fondos para implementar su propio laboratorio, o está trabajando con algún investigador principal, se encarga de dirigir a los postdocs, de dirigir a los tesistas de tesis, de doctorado, etc. Es durante este marco en rojo en donde generalmente uno comienza a formarse en lo que es la investigación, el doctorado, el postdoc y de allí para adelante. Aquí quiero hacer una alerta, porque en el Perú hemos encontrado que la terminología no se conoce muy bien. El postdoc, quiero decirles, no es un grado académico. El postdoc es un contrato de trabajo, sea en un laboratorio en una industria, sea en un laboratorio en alguna entidad académica. No se obtiene un diploma, no se obtiene un grado, es simplemente un trabajo. Los años de experiencia de postdoctorados, al final, son experiencia, networking, que va a servir después para poder buscar una posición permanente. Los estudios de maestría o estudios de doctorado en un currículum vitae indican que no se es ni máster ni doctor. Quieren decir que se ha comenzado a, digamos, estudiar una maestría o trabajar en algún laboratorio haciendo un doctorado, pero que no se ha obtenido todavía el grado. Quiere decir que no se ha hecho una tesis. Y en el caso de un doctorado, el objetivo del doctorado es la tesis. Hay que remarcar esto. ¿Sí? Estudios de doctorado quiere decir o que lo está haciendo en paralelo o que no ha terminado el doctorado y ya no lo está haciendo. Esto es en ciencias naturales, física, química, que es lo que yo estoy acostumbrado. Siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Tal vez en derecho, en psicologías sea distinto, pero en lo que es ciencias naturales es así como nos manejamos generalmente, ¿no? Y un diplomado tampoco es un grado académico, es un estudio corto que se hace para especializarse. ¿Por qué es importante esta línea del tiempo y conocer cuántos años pasamos antes de convertirnos en un investigador, entre comillas, ya establecido en un lugar, sea por una carrera del investigador, sea por Bueno, les decía que es importante conocer el tiempo que demora un científico en hacerse investigador, porque muchos medios fueron sorprendidos por pseudocientíficos, quienes, indicando que eran investigadores, pasaron entrevistas y prometían conseguir la vacuna, pronosticaban el nuevo coronavirus de acá a un año, etcétera, etcétera. Tengamos mucho cuidado, y es importante tener esto siempre en cuenta. La carrera del investigador toma tiempo.
Lo que no puedo hacer es pasar de diapositiva. Perfecto. Bueno, en científicos.p escribí un artículo que se llama Protocolo para identificar investigadores. ¿Cómo se llega a ser investigador o científico? Ustedes pueden entrar a este link y van a poder leer un poco el protocolo y las herramientas en Internet que tenemos para identificar a través de publicaciones el perfil del investigador para saber si realmente hace investigación, si trabaja en una empresa o si sencillamente es alguien que no está relacionado a la academia. La academia, la comunidad científica. Los científicos pasamos muchísimo tiempo en el laboratorio y formándonos. Y todo lo que hacemos en el laboratorio tiene que ser comunicado de alguna forma a la sociedad. Si no, no tiene sentido hacer todo lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, el tiempo que nosotros dedicamos a comunicar lo que hacemos es también muy importante. Tal vez no se conozca, pero pasamos tiempo tratando de comunicar. ¿Cómo? A un nivel especializado en revistas científicas, en conferencias alrededor del mundo, a un nivel menos especializado, porque algunos investigadores dan cursos en la universidad, entonces motivan a los estudiantes con sus temas de investigación a seguir carreras de ciencia y tecnología, y por otro lado también algunos investigadores les gusta organizar eventos que son para la sociedad, para los más jóvenes, para los niños, fomentando el trabajo y el estudio en ciencias. Vamos a empezar un poco hablando de la importancia de las publicaciones científicas y en el marco de la pandemia que ha sucedido. Nosotros, como objetivo de investigación, es sumar a la ciencia, generar nuevo conocimiento y que ésta avance. Entonces, cada vez que obtenemos resultados concretos, cerrados, decimos nosotros, tenemos que publicarlos para un nivel especializado. Para esto existen diferentes revistas, podemos ver las de gran alto impacto, es un factor que nos dice cuán importante es esta revista, en Nature, Science. En física, por ejemplo, en Physical Review B, son revistas muy importantes, pero tienen una estructura, como pueden ver acá a la izquierda, en donde se presenta uno con sus colegas, con el laboratorio, y tiene cierta cantidad de hojas para expresar esta investigación. Esta publicación entra a una revista, pasa por un editor, y este editor, si la aprueba, pasa a unos referees. Los referees son otros científicos especialistas en el tema, que no te conocen, que no saben quién eres, pero van a leer tu investigación de una manera muy crítica para poder encontrar sesgos, para poder encontrar que algo está mal y para poder aconsejarte qué hacer. Sea buscar otra revista, sea modificar ciertas cosas en tu publicación, o definitivamente, si está todo muy bien, aprobar su publicación en esta revista. Esto yo lo he escrito acá como una forma muy simpática. Es una cooperación entre científicos, amical, pero igualmente hostil, para poder hacer que la ciencia avance. Es muy rigurosa. O sea, una persona que publica y que tiene un récord de publicaciones importante es alguien que de verdad en ciencia, en la academia, está avanzando seriamente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay revistas y revistas. Hay que siempre ver qué tipo de revistas se está publicando. Algunas que tienen evaluación y hay otras que no. Generalmente, internacionalmente, se publican revistas que tienen peer review, quiere decir que tienen evaluadores. Pero estas revistas tampoco son perfectas, se pueden equivocar, los evaluadores pueden equivocarse, tal vez ser engañados, digamos, la persona lo puede haber hecho sabiendo que está tratando de crear mala fe, o simplemente porque hay un error de medición, un error en la estadística, un modelo que no debió salir como salió, pero en fin. Pero ¿qué sucede en ese caso? La revista se puede retractar y puede retirar los artículos. Yo me pregunto si esto en los medios sucede. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona que dice algo que no es correcto en la televisión, vuelve para decir me equivoqué, disculpen, o en el Facebook o en Twitter uno puede retractarse o pueden eliminar tu publicación porque hay un error en lo que estás diciendo? En este caso, esta es una forma muy, digamos, segura de sumar al conocimiento científico, pero que no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos y ha funcionado muy bien porque ha llevado a la ciencia a lo que es hoy día. Alerta pandemia. Durante la pandemia hemos visto lo siguiente. Antes de ser publicado un artículo, antes de ser enviado tal vez a evaluación, existen repositorios en línea en donde uno puede colocar su publicación sin ser evaluada. Estos se llaman los preprint, prepublicaciones. Estos muestran los resultados y en el caso de la pandemia han mostrado resultados con respecto al SARS-CoV-2, al COVID, a las mascarillas, etcétera, al modo de contagio.
Esto tuvo en su momento que ser tomado con mucha cautela, porque eran revistas sin evaluación, eran simplemente repositorios. Entonces, cuando actualmente vemos artículos científicos, tenemos que ver si ya fueron evaluados o si vienen de alguno de estos repositorios. ¿Qué trajo consigo esto? Que pensáramos tal vez que el virus fue creado en un laboratorio o fue de alguna forma manipulado por el país asiático para que aparezca, o las mascarillas de este tipo funcionan y estas no, o los niños no contagian, etc. Y en el tiempo iba evolucionando esta información, porque la ciencia, como sabemos, es dinámica. En el transcurso de esta charla yo voy a irles presentando y sugiriendo a algunos colegas que en redes sociales aportan a la discusión en ciencia, tecnología e innovación para el Perú. En este caso, y relacionado al tema de las revistas, les presento a Percy Maita, quien es un especialista, editor científico, médico e investigador, y que siempre en sus redes sociales publica información sobre las universidades, los rankings y cosas de medicina. Les recomiendo que lo sigan. Es una persona cuya información, la información que publica es muy seria y puede sumarles en la medida de lo posible, estoy segurísimo. Pero bueno, también hay que distinguir estos artículos científicos de los artículos periodísticos y los de divulgación científica. Los artículos de periodísticos son escritos por un editor y por un especialista periodista, generalmente periodista en temas de ciencia, que busca informar ciertas cosas. Por ejemplo, Blog de Notas, quien es Bruno Ortiz, del Diario del Comercio, entrevistó a varios científicos y escribió un artículo denominado La importancia de entender cómo funciona la ciencia. Eso fue el inicio de la pandemia y fue algo muy importante, porque más o menos nos daba a entender cómo la ciencia cambia en el tiempo, pero no quiere decir que sea ciencia que está mal hecha, sino que la ciencia evoluciona dependiendo de las nuevas hipótesis que se van planteando y se van aceptando, las nuevas teorías, etc. Y por otro lado tenemos los canales de divulgación científica. Los canales de divulgación buscan, por otro lado, aparte de informar, motivar a cierto público a seguir temas de ciencia, tal vez a no ser engañados por la pseudociencia. Tiene diferentes objetivos, pero siempre con un lenguaje que es entendido por todos. Esa es una de las características de la divulgación científica en redes sociales y de estos artículos. Ahora, como bien les dije hace un momento, la ciencia no es absoluta, autoritaria, dogmática, claro que no, porque todas las ideas, hipótesis, teorías del conocimiento científico que podamos generar o que se ha generado, todo está sujeto a revisión, a estudio y modificación. Los científicos, como les expliqué con las revistas, presentamos nuestras investigaciones y resultados y entendemos cuando los especialistas, que saben mucho más que nosotros, nos hacen correcciones. Digámoslo, para que se entienda, tenemos la correa muy ancha. Somos, la crítica que venga de personas que conocen el tema es muy bienvenida, porque es así como avanza la ciencia, con correcciones, con crítica y siempre mejorando. Por eso vamos a poner algunos ejemplos de cómo la ciencia ha evolucionado en el tiempo. Aquí, en una línea temporal, podemos ver diferentes científicos. Esta figura me gustó, la saqué de esta página web en internet, y podemos ver a Copérnico, por ejemplo, a Isaac Newton, a Darwin, a Albert Einstein, y cómo la ciencia en el tiempo ha ido cambiando con nuevas, digamos, teorías, hipótesis, leyes, etc. Algo muy especial y como ejemplo es el caso del átomo. El átomo, como me lo enseñaron a mí en el colegio, al comienzo se creó en el año 1800, que era una partícula sólida, y luego fue evolucionando en el tiempo con diferentes modelos, partiendo también en paralelo de la experimentación. Se hacían experimentos, se probaban ciertas propiedades y se sugerían modelos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta figura, podemos encontrar el pudín de pasas, el modelo planetario, el modelo de Rutherford, que es el más conocido por todos, que está acá en la figura de esta revista de divulgación, el modelo de Born, que ya toma en cuenta ciertas propiedades del electrón, de la energía, y al final un modelo actual, que miren, 1926, el modelo cuántico ondulatorio y el modelo actual cuántico, que dice que alrededor del núcleo atómico compuesto por protones y neutrones existe una nube electrónica donde los electrones pueden estar y no estar dependiendo de la probabilidad en todos los lugares, dependiendo de la energía que tengan. Esa evolución de modelos del átomo nos demuestran cómo la ciencia avanza.
Y yo sospecho que la persona que se debe haber molestado aquí, bueno, es porque su modelo quedaba corto, pero la ciencia va avanzando. Y este modelo atómico actual es el que nos sirve para poder desarrollar tecnología. Todo lo que es la nanotecnología, semiconductores, se basa en los electrones comportándose de la forma como lo describe la mecánica cuántica y no la mecánica clásica de Newton. Acá a la derecha les muestro un artículo de científicos.p en donde escribí un poco acerca del átomo, como no te lo enseñaron en la escuela. Les invito también a leerlo, es un artículo muy simpático y es de divulgación científica, está al alcance de todos nosotros. Aquí un segundo ejemplo, que es también uno que me gusta mucho, es el ejemplo de cómo una ley se solventa, una ley se vuelve más fuerte cuando se cumple. Vemos acá el Sol y vemos a Mercurio, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Les cuento que Urano, la trayectoria de Urano en el año 1840 y tantos, no coincidía con la teoría gravitatoria de Newton. Newton la había propuesto a finales de 1600 y para este planeta no coincidía en la trayectoria, la observación no coincidía con lo teórico. Entonces, ¿qué hicieron los astrónomos del momento? Dijeron, bueno, supongamos que existe otro planeta y calculemos, y ese planeta interfiere con Urano. Entonces le va a cambiar la trayectoria y vamos a ver si la teoría concuerda. Hicieron los cálculos y, bueno, le presentaron a los astrónomos la nueva trayectoria, la trayectoria de este nuevo planeta. Entonces los astrónomos se pusieron a buscar el planeta y lo encontraron. Ese planeta es Neptuno. Entonces Neptuno interfería por la teoría de la gravitación de Newton, le generaba una fuerza, a Urano. Y por eso es que la órbita era distinta. Aquí podemos ver claramente cómo este planeta fue descubierto matemáticamente primero, partiendo de las leyes y de las ecuaciones, para luego ser descubierto experimentalmente. Esto hizo más fuerte la teoría gravitatoria de Newton. Excelente. Pero aquí vamos a ver otro caso, el caso de Mercurio, que está cerca al Sol. Mercurio, al hacer lo mismo, los mismos cálculos para su trayectoria, encontraron que esta elipse, entre comillas, rotaba cada cierto tiempo y había un error con las ecuaciones de Newton. Entonces, partiendo de la teoría gravitatoria de Newton, que sabían que era correcta porque había funcionado con otros planetas, ok, supongamos que existe un planeta que está interfiriendo con Mercurio. Y hasta le pusieron un nombre, se llamó Vulcano. Y se dieron el trabajo a los astrónomos de buscar a Vulcano por todos lados, y sospecho que hasta ahora debe alguien estarlo buscando. Pero en ese momento llegó alguien muy inteligente, alguien que tenía una forma de pensar muy particular, que es Albert Einstein, y les dijo, yo les voy a explicar por qué la trayectoria está fallando. Él plantea la teoría de la relatividad general, y con esta teoría, donde un cuerpo masivo distorsiona el espacio que está alrededor de él, generaba que Mercurio, que la órbita de Mercurio cambiara con su teoría y coincidiera con las observaciones. En este caso, ya no funcionaba la teoría gravitatoria de Newton porque Einstein había presentado una teoría que tomaba en cuenta otras condiciones y la observación coincidía perfectamente. Es aquí donde, digamos, aparece un cambio legislativo, ¿no? Se cambia la ley, pero la ley de Newton, de Einstein, esta nueva teoría, queda en el tiempo hasta que aparezca alguien con una nueva idea, tal vez, no lo sabemos, y pueda mejorar todo esto. Ahora, Newton estaba equivocado, ¿no? Newton hizo todo lo correcto con todas las observaciones que pudo, y su teoría sirve para ciertas condiciones. Entonces la ciencia evoluciona, la ciencia va cambiando, y todos los científicos han aportado muchísimo. Newton es el padre de la mecánica clásica, y Einstein de la relatividad. Aquí quiero invitarlos a conocer a Carla, que ella es astrónoma peruana, está en Chile, y ella tiene una cuenta en Instagram en donde fomenta la ciencia. Los invito a seguirla. Ella es astrónoma, así que pueden hacerle muchísimas preguntas en temas de astronomía. Ahora, como hemos visto, la ciencia es dinámica, el pensamiento del científico se va puliendo en el transcurso del tiempo porque va ganando experiencia, va ganando conocimientos, pero la ciencia siempre, y esto hay que tenerlo en cuenta, contradice el sentido común. Nuestro sentido común es algo, pero la ciencia nos va a decir si es verdad o no, si estamos en lo correcto o no. La intuición nos ayuda, pero es la evidencia la que nos va a decir si es correcto o no. Si tenemos prejuicios, sesgos, la ciencia con la evidencia puede indicarnos
si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la Tierra. No es una foto de la Tierra, disculpen, es una figura que muestra una Tierra plana. Y aquí a la izquierda tenemos el péndulo de Foucault, que en el año 1850 prueba que la Tierra es redonda. Ahora, y que gira. Entonces, ¿cómo podemos, en ese momento de la historia, creerle a esta persona y no creer lo que nosotros queremos creer, que la Tierra es plana porque la vemos plana? Es muy interesante ver esto. Lo que nosotros podamos pensar y creer no tiene nada que ver con si un hecho, un fenómeno es verdadero o es falso. Porque lo que nos va a decir esto es la aplicación del método científico y la evidencia. Esto es falso porque la evidencia nos lo dice, y esto es verdadero porque la evidencia nos lo dice. Lo que yo creo o pueda pensar, en este caso no tiene mucha validez. Y aquí aparecen los 4 sesgos que nos perturban al pensar. El científico, como todo ser humano, quiere creer muchas cosas, piensa de cierta manera, pero entonces aquí les presento 4, que está siempre presente y que ha estado presente durante ese tiempo de pandemia en los medios de comunicación, en las noticias que recibimos. El primero es la falacia de autoridad. Aquí en este artículo marquetero de cigarrillos podemos leer, más doctores fuman Camel, fuman Camel más que otros cigarros, invitando a fumar Camels, a no fumar Hamilton, a no fumar Lucky Strike, fumemos Camel. Todos sabemos ahora que el cigarro hace daño, pero se usaba esta falacia de autoridad para el marketing, para vender, y nosotros, como vemos a un doctor que tiene un nivel, digamos, frente a la sociedad, una posición muy bien considerada, alta, le creemos, queremos ser como él, ok, voy a fumar cigarros Camel. En la televisión peruana, por ejemplo, podemos ver ciertas personas que no han estudiado temas de los que hablan, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden proponerte algún tipo de terapia, algún tipo de solución a algún problema, pero por ser una persona que está en la televisión y es reconocido, uno tiende a decir sí, ok, sí debe ser verdad. Esa es la falacia de autoridad. El sesgo de confirmación, como número 2, es creer aquello que confirma lo que creemos, lo que tenemos ya establecido en nuestro chip mental por educación, por dogma, por tradición, y aceptar todo lo que venga que confirme esto. Y aquí en el dibujo lo podemos ver. Papá, esta es una noticia falsa. Y el padre, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros no ha recibido en esta pandemia, durante este año, un mensaje de WhatsApp con alguna terapia, alguna terapia, algún medicamento, algo que confirme un poco lo que pensamos y decimos, sí, debe ser verdad? Ese es el sesgo de confirmación. Como número 3 tenemos el zapatero a sus zapatos, ultracrepidarianismo. Es el hablar de algo que no conocemos, de lo que no somos expertos, pero cuando nos preguntan o cuando queremos intervenir, comentamos ciertas cosas sin tener idea del tema en sí, del fondo. No somos especialistas, pero comentamos y hablamos. Esto pasa mucho en las encuestas, por ejemplo. Y por último, la evidencia aparente o intuición personal. Aquí lo que yo veo es una cara, porque mi cerebro está uniendo los puntos y está mostrando que ahí hay una cara. Entonces deben haber marcianos en Marte y bueno, vamos a crear toda una cuestión del complot, porque además, para colmo, me gustan los programas donde veo extraterrestres y esto confirma, sesgo de confirmación, lo que yo quiero creer. Entonces, esto juega mucho con nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado. Y acá viene lo que veremos más adelante, que es tratar de luchar contra esto, y es el tener de alguna forma pensamiento crítico. La falacia de autoridad no solamente es a nivel de personas que salen en la televisión o médicos, sino también personas académicas que han hecho investigación y que han ganado premios Nobel, por ejemplo. Aquí les muestro 3. Uno, que defendía la homeopatía que no tiene ningún fundamento científico para tener eficacia, no es más que un placebo. También otra persona que pensaba que las personas de color eran menos inteligentes, algo ridículo, y hubo otro premio Nobel que negó la existencia del VIH y el calentamiento global. Yo en el caso de Luc Montagnier lo tomo porque es francés, y yo vivo en Francia. Él fue retirado de la Academia de Francia precisamente por fomentar estas cosas. Y este año apareció en la televisión indicando que el virus había sido creado en China. Algo que no lo pudo probar porque simplemente era lo que él pensaba. Y eso es falacia de autoridad. Aquí una alerta pandemia en el Perú. En el Perú hemos tenido algo parecido. Muchos profesionales que, siguiendo a un gurú,
es la falacia de autoridad, voy a seguir a un gurú porque es un gurú, presentan ciertos medicamentos, ciertos tratamientos para poder curar el COVID-19. En este caso es el dióxido de cloro. Dióxido de cloro, que es un tipo de lejía. También se ha visto toda una polémica con la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera. No voy a tocar mucho el tema, pero lo que siempre se debe pedir a estas personas que promueven algún tipo de terapia alternativa, de medicamentos sanadores, es la evidencia científica, porque los fármacos, todo lo que viene para consumo humano que cure, tiene que tener pues muchos estudios detrás. Y eso nosotros tenemos que saberlo. No podemos aceptar las cosas solamente porque viene de alguien que es un médico y que no puede decir por qué es que eso me va a curar, y nosotros tenemos que ser lo suficientemente, estar alertas para poder ver y buscar información, si es que esto que me están diciendo es correcto, o si esto sencillamente es de alguien que está tratando de sacar provecho de alguna forma. Tal vez sea de buena manera, con una intención buena, pero hay que estar muy, muy atentos. En científicos.p escribimos también un artículo que se llama Falacia de la Autoridad y Pseudociencias, los aliados del COVID en el Perú, donde hablamos de la falacia de autoridad en muchos casos, y también de la promoción del dióxido de cloro. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué nosotros llegamos a aceptar tantas cosas sin poder tener resistencia? ¿Cuál es el medio que permite que esto suceda, que esto llegue a nosotros? Bueno, los medios de comunicación, la radio, televisión, los diarios, que es lo tradicional, y ahora todo lo que viene de internet, redes sociales, traen mucha información donde podemos encontrar opiniones, creencias, conocimiento y también diversión. Pero lo malo es que viene todo junto y una contamina a la otra, y al final no podemos distinguir claramente de qué se está hablando. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues fomentando el pensamiento crítico y la cultura científica. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo podemos colaborar a que el pensamiento crítico de nuestra sociedad aumente y la cultura científica también? Bueno, aquí les voy a mostrar un poco qué es lo que se hace en el Perú. En el Perú tenemos a CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, e Innovación Tecnológica. Y ellos han identificado por qué tenemos una escasa cultura científica en el Perú. Y están atacando con mucha inversión todos estos puntos. Acá los dejo en unos circulitos. Por ejemplo, fomentar a los niños, que los niños desde chicos conozcan la ciencia, cómo se hace la ciencia, qué es un investigador, cómo es que la tecnología que ellos usan ha sido hecha, cómo es que los descubrimientos en la historia han dado pie a cambios en tecnología increíbles y a desarrollo económico de sociedades. Es muy importante que los chicos lo sepan, porque esa es la cultura científica de una sociedad en el futuro. Y el pensamiento crítico también, porque partiendo de todo este conocimiento de la ciencia, es que van a poder ellos después utilizar y buscar evidencia para poder sacar conclusiones. Esto que me están tratando de vender es correcto, es mentira, me quieren engañar. Ese pensamiento crítico es muy importante. Y para eso tenemos que fomentar esta cultura científica por todos los medios. Nosotros los científicos, no es nuestro rol principal, porque el rol del científico es hacer investigación correctamente, pero la responsabilidad que tenemos es muy grande y nosotros podemos hacerlo. Entonces, muchos de nosotros, como he ido presentando algunos casos en esta charla, estamos dispuestos y participamos de iniciativas de ciencia, que ya existen varias, pero deberíamos tener muchísimas más, especialmente en provincias. ¿Qué sucede? El CONCITEC, bueno, aquí les muestro cómo es que organizamos en Francia algunos tipos de sesiones para estudiantes en una semana que se llama la Semana de la Ciencia. Aquí pueden ver a los estudiantes haciendo experimentos en sus laboratorios. Es algo muy impresionante porque los laboratorios se abren al público y toda la sociedad llega, dependiendo de dónde vivan, a sus laboratorios, a sus institutos, y conversan con los investigadores, con los estudiantes de doctorado, y se motivan in situ en el lugar. En el caso de Perú tenemos Perú Conciencia, por ejemplo, en donde se genera una gran feria que es itinerante, creo, y va por diferentes lugares del Perú, y esto también genera muchísima expectativa porque es impresionante, de verdad, eso era necesario, y tenemos que tenerla por todos lados, y yo lo diría, no solamente en una ciudad, en diferentes ciudades y por mucho tiempo. De verdad, bravo por la inversión en esto, porque es muy necesario. Aquí podemos ver a la izquierda a un grupo de niños que están mirando un imán y unas partículas de hierro que se levantan. El fomento de la ciencia en los niños
se logra de esta manera, haciendo experimentos para mostrar que generan el interés de los niños. Y ellos comienzan a pensar por qué suceden estas cosas. ¿Cómo es que un campo magnético puede, que no veo, existe, pero yo no lo veo? ¿Y cómo sé que existe? Bueno, está generando algo a estas partículas. ¿Y por qué las genera? Bueno, todas esas preguntas que se puede hacer un niño con un imán y un poco de óxido de hierro encontrado en la Tierra, fomenta su pensamiento crítico, despierta al científico que tiene, y bueno, quién sabe, tal vez más adelante tengamos algún científico que haya recibido cosas de niños, que haya recibido este fomento de niños, ¿no? Es muy importante. Aquí les dejo 4 iniciativas que están en Instagram, que son personas o asociaciones que fomentan la ciencia. Tenemos a Alejandra Ruiz en Mitocondria, que hace un trabajo extraordinario de fomento de la ciencia. Ella tiene la cuenta llamada Mitocondria, está científicos.p. El Ciencia Journal tiene una página web extraordinaria con muchísimas notas de divulgación científica, y tenemos Drug Discovery Peru Networking, que también hablan de todo lo que es la farmacia y todo lo que es la química medicinal. Entonces, les recomiendo que las visiten y compartan sus publicaciones con las personas de su entorno, ¿no? Tenemos que sumar todos juntos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. ¿Qué sucede si no podemos diferenciar entre opiniones, creencias, conocimiento y diversión de la información que nos llega por diferentes medios? Bueno, aquí les muestro un ejemplo. Esta ha sido una encuesta hecha en Estados Unidos y en Francia en marzo del 2020. La pregunta era si la persona pensaba, creía, sabía si el SARS-CoV-2 apareció de manera natural, si fue fabricado intencionalmente en un laboratorio, si fue un error de laboratorio, si no existe o si no lo saben. Fue en marzo del 2020. Y pueden ver cómo en los dos países, bueno, en Francia más que en Estados Unidos, los entrevistados respondieron que les parecía que era algo natural, que había sido un paso de animal a hombre, algo natural, que podía darse, ¿no? Después, un porcentaje no negligible, que no podemos despreciar, indicó que fue hecho en el laboratorio, sea intencional o sea por error. Un 1% en Estados Unidos dijeron que no existe, y un 25% y 17% en Estados Unidos y Francia dijeron que no saben. Y este no saben es muy valioso. Aquí en Francia se generó toda un debate de por qué los franceses respondían a encuestas de este tipo. ¿Qué se buscaba con una encuesta de este tipo? Si hasta este momento no había evidencia, no había evidencia de si fuera un virus natural o de laboratorio, ¿por qué las personas respondían que sí y que no? Era porque uno no puede evitar tratar de responder a algo no siendo especialista. ¿Qué sucedió en el Perú cuando hicieron las mismas preguntas? Bueno, el 29% respondió que era natural, pero el 66% que fue creado en el laboratorio, sea intencional o por error, y un 5% dijo que no sabía. Esta encuesta fue realizada en agosto del 2020 en Perú. En ese momento ya teníamos publicaciones que indicaban que la probabilidad más grande era que fuera un paso de virus natural. No era definitivo, pero era lo más posible, lo que se esperaba, lo que podía ser más probable. Pero a pesar de eso, en el Perú nosotros respondemos que no, que creemos que viene de un laboratorio. Tenemos de verdad que trabajar muchísimo en lo que es el fomento de la cultura científica y el pensamiento crítico. Y aquí les presento a otra persona, a la cual me encantó entrevistar, es Pedro Romero. Les pido que lo sigan en redes sociales. Él es doctor del Max Planck en Alemania, ha estudiado la evolución, y con él tuvimos una entrevista muy simpática acerca precisamente de este tema, del virus, del origen del virus. En este canal de YouTube de científicos.p van a poder encontrar los links de las publicaciones sobre el tema, y también cómo él nos explica esto de la probabilidad y por qué se pensó al inicio de que esto podía haber sido hecho en un laboratorio. Y ahí viene lo que ya les dije en su momento, esto de los peer review, de cómo es que un artículo puede estar sin revisión, leído, aceptado por medios, cuando en realidad no ha sido evaluado. Hay que tener mucho cuidado. Síganlo a Pedro porque es una persona que siempre responde las preguntas que se pueden hacer en redes sociales sobre estos temas.
¿Qué más podría pasar? Mira, hasta este momento estamos conversando de que, bueno, se pensó que esto era creado en el laboratorio, ¿no? Tal vez yo que me gustan los complots, puedo pensar que sí, que Estados Unidos llegó a China y metió el virus, o que los chinos y los científicos chinos provocaron el virus. Bueno, puede haber algo peor de no entender un poco entre lo que es una creencia, un conocimiento, una opinión o diversión. Esta es una encuesta hecha por Ipsos también en agosto del 2020 en el Perú, en donde la pregunta era si se vacunarían contra el COVID, si es que tuviéramos ya la vacuna. El 75% dijeron que sí, el 22% que no. Bueno, la mayoría se vacunaría, es algo importante, pero hay un 22% que no. Y cuando le preguntan por qué no se vacunaría, la respuesta mayor fue porque no creo en la eficacia de las vacunas. Y eso es muy peligroso. Hay que transmitirle a las personas que no importa lo que uno pueda creer cuando hay evidencia científica detrás. Si la evidencia te dice que algo es A, por más que uno crea que es B, la evidencia está detrás de A. Tendríamos que probar que es B, pero en este caso no se puede. Entonces hay que confiar en la eficacia de las vacunas. La otra respuesta fue porque puede causar otras enfermedades. De igual forma, se tendría que probar esto y ya se sabe y se conoce que hay enfermedades que no tienen nada que ver con las vacunas, porque tendría un microchip para rastrear personas. Eso es muy interesante porque yo hago nanotecnología y sería genial poder entender cómo es que piensan que esto podría llevarse a cabo. Tal vez podría agarrar yo algunas ideas. Y esto viene de la mano, creo, con las ideas de complot y que nos controlan a todos, ¿no? ¿Por qué sería de origen extranjero? Bueno, esto ya es más nacionalista, está aceptable esa respuesta, en fin. Pero hay algo mucho más grave y acá se los voy a mostrar. Muere niña diagnosticada con difteria hace una semana en el Perú. Motivo, no recibió las dosis que faltaban de la vacuna. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con estos grupos que aparecen anti-vacunas, anti-medicamentos, anti-COVID, anti-cuarentena, anti-todo, porque muchos de ellos de verdad no están bien informados. Aquí les presento a otro científico que comunica mucho la ciencia en redes sociales, Juan Moro. Él es inmunólogo, está en la Universidad de Alberta en Canadá y ha hecho hilos muy importantes haciendo docencia, explicando cómo funciona una vacuna, cómo es que se llega a tener una vacuna, las fases que hay que pasar. Es muy importante tener información de primera mano y este, al igual que el resto, es un científico peruano que juega el rol de comunicador científico a pesar de tener muchísimas obligaciones. Recomiendo fuertemente que lo sigan y lo recomiendo muchísimo. Por último, ¿qué nos sucedería si seguimos sin poder diferenciar lo que es real de lo que no es real, de lo que queremos creer, de lo que no queremos creer? El Perú es un país de tradiciones y al ser un país de tradiciones tenemos un sesgo de confirmación mucho más grande. En el Perú, en mi último viaje, pude encontrar que tenemos diferentes tipos de tratamientos y alternativos a enfermedades, ¿no? El biomagnetismo. Yo trabajo con materiales magnéticos, he conversado con personas que hacen biomagnetismo en el Perú, no me han podido responder cuál es el efecto que generan y por qué lo generan, pero ellos venden tratamientos de este tipo sin ningún sustento probado. Cuando nosotros nos sentimos mal y vamos al médico, algunas veces al salir del consultorio nos sentimos mejor sin haber tomado absolutamente nada. Eso podríamos decir que es un placebo, que es el sentirte bien porque psicológicamente piensas que todo va a estar bien y podría ayudar. Eso existe. Eso es al nivel, por ejemplo, de la homeopatía. Pequeñas bolitas de azúcar con un poquito de alcohol tal vez, que no tienen principio activo, que el principio activo de una hierba, por ejemplo, fue ya diluido en una piscina enorme y para darle más poder hay que diluirlo más. Al final no queda absolutamente nada, pero eso lo voy a vender muy caro. Ese es el funcionamiento de la homeopatía. Es simplemente un placebo, pero también existe en el Perú. La pasada del huevo, el huevo que se calienta y obviamente lo estamos calentando y lo estamos cocinando al pasarlo por el cuerpo y puede generar algún tipo de esto. No encuentro que tenga evidencia, pero podría ser, no lo sabemos. Son tratamientos tradicionales. Tenemos que saber diferenciar lo tradicional, lo que queremos creer, de lo que en realidad es evidencia científica. El reiki, posicionamiento de manos, chamanismo, hubiéramos ido al mundial hace muchísimo tiempo, etcétera. Durante la pandemia hemos tenido, por un lado, los políticos, estamos en democracia,
Ellos tenían un rol, tenían que decidir contra el tiempo y tomar medidas. Eso lo tenemos todos claros. El rol de los científicos, por nuestro lado, era proporcionar toda la evidencia posible en el menor tiempo posible, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque partiendo de esta evidencia es que tal vez, y pongo entre comillas tal vez, porque en muchos casos sí y en muchos casos no, los políticos podían decidir y implementar políticas digamos, públicas. La investigación requiere tiempo, los científicos lo sabemos, pero en este momento de pandemia era lo último que teníamos. Se tuvo que trabajar muchísimo para poder sacar adelante proyectos manteniendo la rigurosidad que exige la ciencia. Sabemos, como expliqué al inicio, que se sigue un método en el caso de investigaciones generales, pero en el caso, por ejemplo, de desarrollar tecnología, hay que pasar muchas etapas más. En el caso de generar una vacuna, hay que hacer pruebas y hay fases que no se pueden dejar de lado. Entonces, los científicos trataron, y siguen tratando al día de hoy en casi todos los países del mundo, de poder reducir esos tiempos, mantener la rigurosidad para poder generar evidencia, también curas, tecnología, etcétera, que pueda ayudar a los políticos a decidir. Hay una diferencia muy grande entre el rol de un científico de hacer buena ciencia, presentar evidencia, a la de un político que es el que tiene que tomar la decisión. Y acá pongo un ejemplo muy interesante que hubo como debate. Los científicos crearon la energía, o descubren la energía nuclear, su uso, las posibles aplicaciones, pero son los políticos los que deciden usarla. Si vamos a hacer un central nuclear en el Perú, el científico va a decir, así es, así se arma, estos son los planos, estas son las condiciones. El político es el que decide y es el que asume la consecuencia de la decisión. Eso es algo importante. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos políticos que pareciera que opinan sobre temas de ciencia sin serlo, porque no pueden mantener esa tranquilidad al decir las cosas. Esto ha pasado durante la pandemia. Entonces hay que siempre, con mucha humildad de los científicos, mantener y expresarse de una manera adecuada. Si ha habido muchos casos donde un condicional, por ejemplo, de esto podría llegar en tal fecha o esperamos que esto ha sido tomado como ya una verdad absoluta y el medio ha publicado cosas que no tenían nada que ver, dando esperanza a la población, que es algo muy complicado para los científicos, porque estamos jugando con la credibilidad de la ciencia. En una sociedad que recién descubre la ciencia en su amplitud, decir que un medio diga hoy día, vamos a tener cierto medicamento, cierta vacuna, cierta tecnología, tal fecha, y después no se llegue, crea desconfianza. Entonces, se tuvo que aprender en la marcha todo esto por parte de los medios, por parte de los políticos, por parte de los científicos. Esto era algo que nos involucraba a todos. Y espero, y es algo que una lección aprendida, es que todos, incluyéndome a mí, debemos mantener la calma siempre y ser muy rigurosos con lo que estamos comunicando. Es muy importante la forma de comunicar. Esto no nos quita que existan personas que sí saben, que sabiendo que lo que están diciendo no tiene ningún sentido o de alguna forma les va a traer réditos políticos, comiencen a decirle a la población aquello que quieren escuchar. Por ejemplo, le pediré la vacuna a Putin. Exijo al Congreso una ley del uso del dióxido de cloro. Una ley. No puede empezar una ley científica, no, una ley del Congreso para que se permita el uso del dióxido de cloro, no una evidencia científica a los investigadores, la prueba de que eso funciona. No, querían que el Congreso diera una ley para que directamente se pudiera usar el dióxido de cloro. Hay cosas que uno no entiende, pero esto es parte de este crecimiento del sistema de ciencia en el Perú. Están aprendiendo y estamos aprendiendo todos cómo funciona la ciencia. Es importante como científicos tener un poco de este rol de comunicación para poder transmitir esto y que se entienda un poco de cómo se debe manejar la ciencia, las etapas para el bien, para poder aumentar en el conocimiento. Pruebas moleculares hechas en Perú estarán listas en 15 días, ministra de Salud, algo que no nos ha dado porque esto ha sido hecho en julio y estamos en noviembre. ¿Por qué? Porque hay etapas, tal vez no se conocían las etapas, etc. Voy a usar un medicamento porque creo, ya empezamos mal, que no hace mal. He escuchado muchas buenas historias al respecto.
aquí mezcla pues sesgo de confirmación, hablar de lo que no sabe, etc. En el caso de la hidroxicloroquina en Francia, el doctor Roult, Didier Roult, con la hidroxicloroquina también fue un caso muy particular porque él hasta el día de hoy sigue, como decimos en el Perú, en su palo, esperando que la hidroxicloroquina cure y sea la solución al COVID-19, pero ya no está permitido, o sea, no es un tratamiento aquí. Y bueno, el presidente de Brasil de igual forma, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este populismo científico que es muy peligroso en épocas de pandemia. Los científicos peruanos es algo que me deja a mí me da mucho orgullo porque me considero un científico peruano que no está en el Perú actualmente, pero que trata de alguna forma, ya ha vivido el proceso de desarrollo de proyectos con todos mis colegas allá. Es una lástima no poder estar para contribuir más de lo que uno puede hacer, pero CONCITEC, entidad que rige la ciencia en el Perú, propone 21 proyectos, hay fondos para 21 proyectos y se presentan 600 proyectos de los cuales se tienen que escoger 21. O sea, los científicos peruanos dijeron, aquí estamos nosotros para poder contribuir. Hay que estar muy agradecidos y orgullosos de los científicos que tenemos, respiradores artificiales, tratamientos, mascarillas, pruebas moleculares, etcétera, etcétera. Esos son los científicos peruanos que tenemos y hay que, de alguna forma, presionar, de alguna forma, siempre repetirle al gobierno, a las personas que toman las decisiones, que se tiene que invertir en ciencia y tecnología y desarrollo para que esto no nos vuelva a ocurrir más. No solamente en capital humano, que necesitamos tener carreras de doctorado en diferentes universidades, con laboratorios de primer nivel, con investigadores que generen líneas de investigación, traer a los que están afuera para que puedan colaborar, sean peruanos o extranjeros, generar toda esta normativa que rige la ciencia en el Perú de una manera que sea más rápida, menos burocrática y que sea menos doloroso para un científico peruano poder hacer investigación en el Perú, que sea atractivo también el poder estar en el Perú haciendo ciencia. Los que estamos, la diáspora científica peruana, nos reunimos una vez al año en Europa para conversar un poco de cómo hacer para volver. Lo hemos planteado tantas veces y seguimos preguntándonos desde el año 2015, 16 tal vez, en el primer Sinapsis, Encuentros Científicos Peruanos que participé en París, y nos comentábamos esto, cómo conversar con los tomadores de decisiones para que nos tomen en cuenta y poder regresar. Seguimos esperando, algún día va a ser posible. Algún día habrá los fondos, algún día habrá un instituto que recoja a todos los investigadores y nos puedan dar un contrato para poder planificar una carrera de vida en el Perú haciendo ciencia, obviamente mostrando resultados. Debe ser un poco complicado, y lo sé, que en nuestro país un niño no pueda decirle a su padre quiero ser científico. Primero porque tal vez no sabe lo que es un científico, y segundo porque ¿qué va a hacer como científico? El padre le va a decir al niño, ya, excelente, o le va a decir, mira, mejor ser ingeniero, abogado. Es muy complicado. Si nosotros como científicos no fomentamos el desarrollo de la ciencia en el Perú, estos niños no van a querer ser científicos, el ambiente alrededor no va a ser el adecuado para que ellos hagan ciencia, y eso no nos puede seguir pasando. Yo quiero rendir homenaje a los científicos peruanos que están luchando, a todos los médicos que también han estado luchando en el Perú en contra de este virus, de esta enfermedad. Colocando 3 imágenes de 3 científicos peruanos: Laura Rodríguez Duranto, la primera médica peruana; Pedro Paulet, precursor de la astronáutica; y Santiago Túnez de Mayolo, con las hidroeléctricas, candidato al Premio Nobel de Física en el 43. Muchas gracias a todos ustedes, científicos peruanos, por estar allí y dar el paso al frente cuando hubo que hacerlo. No me quiero despedir, porque creo que ya el tiempo está quedando un poco corto, sin agradecer a los compañeros con los que trabajo o colaboro, nos bajamos en científicos.p, a la coordinación general, Melina, Brian, Miguel. Gracias por todas las conversaciones que hemos tenido. Yo aprendo muchísimo con ustedes, y a todos los coordinadores, a los que realizan Comparte Ciencias, los editores de las revistas de coordinación, a Viviana, a todos aquellos que con diferentes ramas del conocimiento aportan a que de alguna forma esta plataforma pueda seguir avanzando, mostrar los artículos de los científicos en el mundo, generar networking y poder fomentar el pensamiento crítico y la cultura científica en el Perú.
no me quiero despedir sin indicarles que estos niños que jugaban, dentro de estos niños que jugaban con imanes en el CEPRESID, eh, fundado por Modesto Montoya en el año 91, si mal no recuerdo, un saludo para el doctor Modesto Montoya, el más grande divulgador que tenemos en el Perú. Bueno, este niño de rojo soy yo en el año 92 haciendo ciencia. Y acá a la derecha soy yo en el año 2020 tratando de ser científico en el mundo y buscando la manera de volver al Perú para aportar en temas de ciencia y tecnología. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Doctor Manuel, muy sentida, muy emocionada su charla. Nos da pie para seguir trabajando en el tema de ciencia en el país. Y bueno, vamos a continuar en este momento con unos saludos de parte de la gente que está atenta a la exposición. Primero que nada, saludos desde Chiclayo, desde Puno, algunas instituciones que nos están saludando, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Sociedad de Diseños y Emprendimiento en Tecnología del Perú, el CIDETEC @Perú, el Instituto de Educación 14926, Partidor de las Lomas Piura, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la UBS-HCD, la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra en Lima, Perú. Saludos desde la Biblioteca del Centro Bartolomé Las Casas en Cusco, la Biblioteca del ISTP Gilda Valliván Rosafo de San Juan de Miraflores en Lima. Y, doctor, si puede permitirme hacerle algunas preguntas que el auditorio está haciendo en estos momentos. ¿Me permite? La primera pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de difundir la ciencia en los medios de comunicación? La mejor manera, bueno, actualmente, y un poco la experiencia, hace unos años, en los medios de comunicación masivos y redes sociales, vamos a hacer una diferencia. En medios de comunicación masivos, el diario, la televisión, cualquier medio que utilicen va a ser masivo, así que va a ser muy bien visto. Programas de televisión, artículos en diarios, eso es leído y llega a muchísima gente. Actualmente en redes sociales tenemos, por ejemplo, los artículos de divulgación, tenemos muchos videos, lo visual llama mucho, también tenemos los podcasts, donde se conversa y uno puede ir escuchando mientras va haciendo actividades diarias. Entonces, no es que exista una manera, una mejor manera para hacer divulgación científica. ¿Por qué? Porque también tienes que tener en cuenta el nicho al que vas, la edad de la persona. Son jóvenes, son adultos, son personas que ya deciden, por decirlo así, ya son profesionales. Entonces, dependiendo del sector al que uno quiere divulgar la ciencia, puede más o menos moverse en redes sociales. En temas de medios masivos es otra historia, porque imagínense un programa de televisión hablando de ciencia sería genial y sería una forma muy buena de hacer ciencia, pero en el lado digital es muy amplio y depende del sector. Justamente la segunda pregunta va orientada a ese tema. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual la ciencia no es un tema de importancia para los medios? Y creo que se refiere acá a los medios masivos, ¿no? La prensa, la televisión. Claro. Está cambiando. Primero porque nadie puede querer lo que no conoce, ¿no? Esa es una. Dos, no conoce la ciencia dentro de estos medios. Nadie se va a ver tocado por la falta de, ¿no? O sea, yo conozco la ciencia y yo puedo transmitirla, o mis colegas pueden transmitirla de una forma tan apasionada que puede causar muchísimo interés. Pero el que no la conoce, no. Entonces, al no conocer las personas que dirigen los medios y la sociedad misma, que es la que consume esto, estamos pues totalmente perdidos. Pues no hay oferta, no hay demanda. Los medios masivos no tienen por qué poner ciencia. Tiene más clic en el diario El Horóscopo que una columna de ciencia. Entonces pasa por generar cultura científica, pensamiento crítico, para poder generar este interés. Y partiendo del interés que se va creando, la importancia de la ciencia en este momento es que los medios masivos sí pueden comenzar a escribir, a promocionar, a visibilizar más la ciencia y temas de ciencia. Habrá más personas interesadas porque la han comenzado a conocer. Entonces es una cuestión de la necesidad en el momento y esperemos que no se pierda en el tiempo. Y eso pasa por nosotros jugando el rol de ahí presionando para que los medios sigan con la ciencia y colaborando, porque es muy importante, ¿no? Otra pregunta que nos han hecho es, de acuerdo a su experiencia, doctor, ¿de qué manera se debe dirigir, organizar y promover la ciencia? Yo sé que es un poco amplio la pregunta, pero usted, en su Manejar experiencia. ciencia.
Ujú. Más Manejar, que nada, dirigir. dirigir, organizar y promover la ciencia. Bueno, no, esa es una pregunta muy complicada porque para eso están los especialistas. Así, Ujú. así de tajante. Hay personas que estudian para dirigir la ciencia en los países, para poder generar todo este ecosistema en el cual estamos involucrados. Estas personas ven experiencias de otros países, tratan de acomodarlas a nuestra idiosincrasia, a las herramientas que tenemos, pero eso pasa por, la respuesta va por ellos, no por un científico que es parte de el sistema, ¿no? Para eso hay que estudiar y ahí yo no me arriesgaría a dar algún tipo de respuesta totalmente sesgada de mi parte, ¿no? Y no lo quiero hacer, porque hay profesionales de verdad que tienen todo mi respeto. Ok, doctor. Vamos a pasar, mientras van recopilando otra serie de preguntas, vamos a pasar al bloque de saludos nuevamente. Saludos de la Mediateca de la Alianza Francesa en Cusco. Saludos Ah, de por Dios. Cajamarca. Sí. Del Instituto de Educación Eleodoro Bellido Bravo Quito, de Armaguaita, Huancavelica, del Eugenio Guaitara del Instituto de Educación José de San Martín. Saludos del Club de Ciencias de Gen Z del Instituto de Educación Héctor Peretel Carbonell de San Juan de Miraflores, Lima. Y hay otro bloque de preguntas adicionales, doctor. Justo. Número 4, pregunta 4. ¿Cómo ve el desarrollo de los jóvenes en ciencia? Supongo que esta pregunta se referirá a nivel internacional y a nivel Perú. ¿Cómo lo ve ustedes, el Ujú. desarrollo de los jóvenes? Mira, yo soy muy claro. El desarrollo de los jóvenes que quieren hacer ciencia quiere decir que ya están más o menos, saben lo que quieren y empiezan a esforzarse para poder lograr avanzar en esta carrera, ¿no? Yo he conocido muchísimos científicos, estudiantes peruanos que han llegado a Europa y es impresionante el ratio de éxito que tienen. O sea, el peruano que ya está decidido a hacer ciencia, pues no para hasta lograr sus objetivos. Eso yo lo tengo muy claro. Son muy pocos aquellos que por alguna razón no logran lo que están buscando, pero la mayoría está por ellos mismos, ¿ah? Muy bien formados y tienen toda la decisión de salir adelante, que es muy importante, esa motivación, ese plus que te da el saber que estás aquí lejos de tu casa para lograr algo. Esa es digamos, la muestra que yo tengo. Gente increíblemente inteligente viaja fuera del Perú a poder mejorar y hacer temas tops. No hay que perderlos. Hay que de alguna manera poder retenerlos, o devolverlos al Perú o mantener el nexo, porque es gente muy valiosa. Y es así, ¿eh? Los que también están en el Perú terminan, los que salen de universidades haciendo ciencia, pues son estos científicos que han dado un pie adelante y que han desarrollado cosas muy interesantes ahora, ¿no? O sea, el nivel de los científicos es alto, pero tenemos que tener muchos más científicos y darles la oportunidad de hacer mucho más. Ujú. ¿Es el conocimiento científico más valorado por sí mismo o por la tecnología que lo hace posible? Es una pregunta del público. Es una buena pregunta. Es simpático porque el conocimiento, por ejemplo, dio la posibilidad de generar, de predecir muchas cosas que tecnológicamente no eran posibles de encontrar. Hablo de, por ejemplo, de la magnetorresistencia gigante, que es lo que usamos ahora para poder tener la lectora de los discos duros, ese sensor pequeño que hace que podamos guardar información en discos duros cada vez más pequeños, pero mucha más información. Se descubre teóricamente en los 70, si mal no recuerdo, por Albert Firth, y en los 80 llegamos a la tecnología que puede producir un dispositivo que prueba que eso era verdad. Y el premio Nobel se da precisamente a partir de ese momento, ¿no? Cuando eso revoluciona todo lo que es el almacenamiento de datos. La ciencia y el conocimiento es algo muy valorado y en ciertos lugares la tecnología, digamos que viene a ser esa cereza que le suma, ¿no? Pero hay personas, y eso es muy subjetivo a lo que yo pueda pensar, el conocimiento es el conocimiento. La tecnología es la cereza, pero el conocimiento de por sí tiene un valor muy grande. Ujú. ¿Y en qué medida sería verdad decir que los avances tecnológicos promueven cambios de los valores y la moralidad? Es una pregunta que va más a otro lado. Yo ahí yo no entro a responder esas preguntas salvo que sea personalmente y indirecto porque viene mucho de lo que yo pueda pensar como persona y y cómo yo he sido criado. Entonces, ¿para qué vamos a exponer mi manera de pensar, mis sesgos, tal vez sobre moral, ética y, y estas cosas con temas de ciencia? Yo prefiero eso no responderlo porque es muy subjetivo a lo que es la persona. Aquí debemos
creo yo, también, un sesgo mío, apuntar al desarrollo de la ciencia en el Perú todos juntos y pensar qué es lo mejor, qué país queremos de acá a unos años y plantearnos la mejor forma de que la ciencia, la tecnología y la innovación ayude a ese país que queremos tener. Ujú. Bueno, no hay más preguntas ni saludos. Doctor Nahuel, es un gusto haber estado compartido esta moderación eh, quiero redondear la idea de que la divulgación de la ciencia es algo necesario en nuestro país y que usted nos ha dado con su charla grandes avances, grandes nociones de lo que tenemos que hacer en nuestro país. Hay mucho por hacer, como decía César Vallejo, y quisiera unas palabras suyas de despedida, doctor. Bueno, yo quisiera primero desearles a todos ustedes lo mejor en este año que se cierra y en el que viene, que esto pase rápido en el Perú, lo deseo, de verdad, con mucha fuerza y que ninguno de nosotros se vea tocado por esto. Eh, Decirles que muchos científicos en el mundo estamos tratando de ayudar y colaborar con el desarrollo de la CTI en el Perú, que los peruanos que se deciden hacer las cosas en temas de ciencia, y muchos otros, tienen toda la capacidad de hacerlo. Que nunca a los estudiantes, que nunca piensen que no van a poderlo lograr, porque tienen que tener ellos ya de por sí el chip puesto y listo para poder agarrar todas las oportunidades que aparezcan delante de ellos, ¿no? Pero esas oportunidades se agarran para aquellos que están preparados. Entonces, prepárense para el futuro, porque cuando aparezcan las oportunidades tienen que ser ustedes quienes las agarren. Sencillamente el mundo está abierto para la ciencia, pero nunca nos olvidemos del Perú. El Perú es ese país donde hemos crecido, yo me fui lo suficientemente grande como para quererlo tanto. Entonces, nunca se olviden del Perú depende de nosotros el cambiar las cosas. Yo les deseo muchísima suerte, les dejé el email en mi presentación, mi cuenta en el Twitter, en el Monteblanco. Para lo que gusten, siempre respondo los emails. Y bueno, agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional por esta invitación y este honor de estar aquí presente hoy en día. Muchas gracias, doctor Nahuel. Yo también le soy un tutor y estoy alegre de haber estado en esta moderación. Estoy feliz de eso y bueno, para todo nuestro público, agradecemos a todas las personas que siguen la conferencia. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla un programa cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Los esperamos en nuestra próxima sesión el viernes 6 de noviembre, fecha en que la doctora Alejandra Ruiz presentará su conferencia sobre el tema Popularización de la ciencia para formar una ciudadanía crítica. Gracias por su participación. Doctor Nahuel, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes a A ti, todos. Paul. Chao, Paul. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.